Saludos mi gente y bienvenido una vez más a este su canal, mi canal, el canal de todos. Ministerio Café con Cristo. Mire, le digo una cosa, contra viento y marea se está logrando esta grabación. Y de paso quiero darle la bienvenida al nuevo estudio. Hace tiempo que estaba fuera del aire, pero estábamos dándole punta al lápiz, como quien dice, afilando todo para que quedase presentable, con buena iluminación, con buen sonido, y espero que sea de su agrado. Estamos aquí entonces trayéndole una pequeña administración que vi en estos pasados días de que eso se absorbiera, de cómo las personas se han dejado engañar. Vi en las noticias del canal de Puerto Rico, donde debo contar una anécdota de un fraude que pasó. Y nosotros tenemos como cristianos velar que nadie nos engañe. Están los engañadores, los estafadores, los falsos profetas, los pastores que no están alineados con sus ministerios. Está más bien pendiente a otras cosas que no son los negocios de Dios, que el negocio de Dios viene siendo, para que lo sepa, es la salvación de las almas. Muchos se concentran en los bienes materiales y ganancia monetaria. Lamentablemente, sí, los ministerios necesitan apoyo económico. Eso no se lo quito. Pero cuando la concentración solamente es en el apoyo económico y no en la evangelización y buscando que esas almas que andan por ahí rampantes, descarriladas, y no velando a traerla, a redil esas ovejas, entonces algo está mal, para decirlo de esa manera. Con esto le quiero decirles, número uno, tenemos que poner a Dios primero. Número dos, tenemos que amarlo con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza y con todo nuestro corazón. La concentración es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Si tu concentración se va fuera de eso, entonces ¿cómo tú vas a tener fe? Dicho eso, sin fe es imposible agradar a Dios. Y hablando de fe, hay que tener también santidad, porque Dios es santo. Sé santo porque Dios es santo, y esto es bíblico. Pero de todos modos, le voy a contar rápidamente esa anécdota. Tiene que ver con el tema de velar que nadie se engañe. Y este es un fraude que tenía que ver con una persona que, entiendo yo, que no se concentró en que pudo haber pensado de la manera que pensamos nosotros los cristianos. Nuestro proveedor es el Padre. En la palabra nos dice: pedid y se os dará, buscar y hallaréis, tocar y se os abrirá. Pero si no nos alineamos con la línea de pensamiento que nos plasmó el Espíritu Santo aquí en la Biblia, si no leemos Biblia, si no comemos Biblia, es bien difícil uno saber dónde no caer y dónde sí caer. Tú tienes que caer en las manos de Cristo. ¿Dónde no caer? En las manos del enemigo. Ahora mismo, esta producción estaba que no quería salir. Les digo, vinieron unos tropiezos grandes y fue a nivel tecnológico. Pero ¿qué sucede? En la palabra dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y también dice en Jeremías, si no me equivoco, que dice: clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Más en Jeremías 29:11 nos dice la palabra, y te voy a parafrasear, que Dios conoce los planes que tiene para nosotros, y son planes para hacernos bien, no para hacernos daño. Eso, ¿qué sucede? Que cuando yo veo que algo en mi vida personal no quiere ir hacia adelante, no quiere salir o lo que sea, primero tengo que presentárselo a Dios. Y le pido que Él abra las puertas, los portones, los caminos, que limpie todo obstáculo. Si Él está de acuerdo, si Él ve
que hay un peligro, que me cierre todas las puertas. Si él ve que hay algo que no me conviene, que cierre todas las puertas. Así es como yo vivo mi vida. Me funciona, me ha funcionado. Otros aspectos son poniendo la fe en adelante. Porque, como le dije ahorita, sin fe es imposible agradar a Dios. Si no tengo fe, no puedo obtener conocimiento, no puedo obtener estos resultados. No puedo ni tan siquiera retener lo que leo en la Biblia porque no tengo fe. Pero cuando tengo fe, retengo y aplico. Siempre y cuando primero se lo presento al Espíritu Santo, ya que Él inspiró al hombre para escribir la Biblia. Y esa es una pequeña comunicación que tengo con el Espíritu Santo antes de leerla, de que ya que Él inspiró al hombre para escribir la palabra de Dios, que me inspire a mí para poder interpretarla, para poder entenderla, que permita que yo pueda guardar mi mente y mi corazón lo leído y lo aprendido. Y hasta la fecha me funciona. Volviendo al tema, esta persona que salió en la noticia comentando, son de este tipo de personas que se pasa en las redes sociales y vio un anuncio de la lotería Pega 4, creo que era. Ya iba mal, pero de todos modos se lo voy a contar. Entonces, aparentemente tienen un grupo, lo que sea, para que se unieran y sí se comunicaron con ella. Ella pues demostró interés y quiere unirse a ese grupo. Aparentemente hacía unas aportaciones pequeñitas, tipo, me imagino que era un PA4 en grupo porque no dieron las especificaciones. Y ella recibió entonces 2 notificaciones de que se había ganado un premio de $50,000, uno de ellos, y el otro, desconozco la cantidad, creo que era 40,000, desconozco en realidad con certeza, pero sé que uno era de 50,000. Pero que para poder reclamar esos premios, ella tiene que dar una aportación me imagino que le vendieron como algo de papeleo, abogado, lo que sea, y cayó. Llegó a dar un monto total de $9,000. Entonces, no quiso dar más dinero cuando ellos siguieron pidiendo. Entonces, antes de eso le habían pedido copia de la licencia, o sea, una foto de la licencia para autenticar que ella era la persona que estaba reclamando y así por el estilo. Una vez que ella decide no pagar más, porque se dio cuenta que es un fraude, la amenazaron de que entonces iban a publicar su foto en las redes y dañar su reputación. Y entonces ya ahí fue que decidió guardar su reputación y acudir a la policía. Pero cayó en el engaño, porque su mente se enfocó en dinero que ella estaba persiguiendo, que era dinero fácil. Y en este caso el de ella era un dinero hecho de humo. No existía. El dinero que existía era el que salió de la cuenta de banco de ella. Pero con esto que le quiero decir con todo este cuento, de que en el pasado 23 de septiembre vi unos cuantos videos de personas que le habían dicho que el rapto era ese día y que procedieron a vender sus casas, vender sus propiedades, venderlo todo y alistarse para el rapto. Al día 24 no pasó el rapto. Pero yo me pregunto, si vendieron todo, ¿de qué le vale? Lo hubieran dejado todo así. Ahora están sin casa, carro, negocio, lo que sea que ellos hayan vendido. Porque me imagino que pensaron que se podían llevar el dinero. Junto con ellos, si fueron estos raptados. Ahí es donde está el detalle. Por eso es que le digo, aquí hay que escudriñar la Biblia. Hay que leer palabra. Y una de las cosas que Jesucristo nos dice, ¿verdad? Que nadie os engañe. Y el día que Jesucristo venga, en la Biblia dice que Él vendrá como ladrón en la noche. ¿Qué significa eso? Que nadie sabe cuándo, sino solo el Padre. Ni aun el Hijo ni los ángeles saben
el día ni la hora. Y aquí se lo voy a traer a la Biblia, en la segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 10, dice: pero el día del Señor vendrá como un ladrón en la noche, en la cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras en ellas, que en ellas hay, serán quemadas. O sea, número uno, que todo ojo lo verá. No importa en qué área del planeta tú estés, todo ojo lo verá. Eso es bíblico. Yo estoy repitiendo lo que dice aquí, en la santa palabra. Así, te lo vendo al costo. So, esto es una muestra de cómo evidenciar la verdad a lo falso. Acuérdense que como le mencioné anteriormente, tenemos que verificar que nada de Dios se engañe. Hay gente que lo que le gusta es engañar, cometer fraude, está el falso profeta, están hay pastores que no están haciendo el trabajo como pastor de ganancia a las almas, sino más bien ganancia de su bolsillo. Y así por el estilo. Pero nuevamente tenemos que fijarnos en las señales. ¿Ok? So, en el presente yo le puedo decir que Jesucristo en su misericordia le pide al Padre que dilate el proceso, que dilate el momento de su regreso a buscar su iglesia. O sea que lo que hemos vivido arrepentido del pecado, viviendo conforme a su voluntad, y que lo hemos aceptado y reconocido como nuestro único y exclusivo Salvador personal, esto Jesús lo hace para que más personas tengan la oportunidad de ser salvos, de salvar sus almas, antes de que les sea demasiado tarde. O sea, ahí Jesucristo está demostrando misericordia y el Padre lo complace. Mi gente, hay que estar listo, hay que estar bien listo. Tenemos que ver las señales del cielo y lo que acontece alrededor de nosotros. Hay muchas noticias que son ficticias, hay muchas noticias que lo que hacen es crear pánico. Otros crean audiencia. Entonces, uno lo que tiene que entonces, nuevamente, por eso es que lo recalco, irse a la palabra. ¿Cuántas veces usted no ha leído la Biblia y un versículo bíblico que ha leído 20,000 veces para decir un número, llega un día que lo lee y siente que te está hablando a ti? Porque ese fue el propósito que Dios hizo cuando inspiró al hombre para escribir la Biblia. A través de su espíritu sucedió ese evento. ¿Qué sucede? Aquí tenemos entonces el manual de instrucciones del ser humano. Pero no es cuestión de abrirla y leerla como el papagayo. Hay que orar. Hay que orar. Hay que pedirle al Espíritu Santo que nos dirija. Por eso fue Jesucristo cuando se fue, nos dejó como nuestro consolador. Y sigue siendo Padre, Hijo, Espíritu Santo con nosotros, porque el Trino Dios es Dios en tres personas. Y le podemos orar a cualquiera de ellos, al Padre, Hijo, Espíritu Santo, porque los tres son personas del gran soberano, de Jehová, de Yahweh. Mi gente, no espere que sea tarde. Cuando sea tarde, en la Biblia nos indica que Jesucristo dirá, y esto se encuentra en Mateo 7:23, y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Triste, si estás en la maldad y no quieres dar tu brazo al torcer de que Dios te ama y aceptar de que Dios te ama, que Él no quiere que ninguno nos perdamos, sino que disfrutemos de la vida eterna. Y les recalco que es una vida totalmente distinta cuando tú estás en la carne. Porque tú no vas a tener un cuerpo que se canse. Y tú vas a cumplir el propósito que Dios te creó, para que lo adores, para que lo alabes.
Santo, santo, santo. Recuerden, Dios es santo. Hablando de todo, señales. Aunque le indiquemos nuestras buenas obras, que hicimos esto, que hicimos aquello, que hicimos lo otro, no por eso vamos a ser salvos. Y es por eso que la Biblia nos enseña que no solo por obras somos salvos, sino más bien por creer en el Señor Jesucristo como nuestro único y exclusivo Salvador personal. Creer que Él murió por nosotros, por nuestros pecados, Él nos compró a precio de sangre. Mira, mi gente, Jesús tomó una bien fuerte, que yo no conozco ningún otro ser humano que haría tal. Pero en ese ser humano estaba una de las personas del Trino Dios que se comunicó con el Padre y le dijo: si puedes, pasa de mí esta copa. Padre, si puedes, pasa de mí esta copa. Él sabía el sufrimiento que iba a pasar como hijo de hombre. Pero como hijo de Dios, a pesar de los vituperios, del vituperio que pasó, de la crucifixión en Monte Calavera, Él le dijo al Padre: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Mira hasta dónde llegó su amor. Porque si Jesucristo hubiese querido, legiones de ángeles venían y atacaban a todos los que le estaban haciendo daño a nuestro Señor Jesucristo. Y el número es grande, las legiones de ángeles. No me acuerdo con exactitud, sé que estaban en los miles. Imagínense miles de ángeles atacando a aquellos que le estaban haciendo daño a nuestro Señor Jesucristo. Pero por amor, Él decidió derramar su sangre, su preciosa sangre, para cubrirnos a nosotros en santidad. Esa santidad no se puede desperdiciar. Por eso que le está diciendo al principio todo esto: sé santo porque Dios es santo. No permitas que lo que Jesucristo hizo con nosotros, por nosotros, en la cruz, sea en vano. No siga cayendo en el mismo pecado, ni en pecados nuevos, porque nuevamente lo vas a crucificar. Porque Jesucristo nos perdonó pecado pasado, presente y futuro. No lo vuelve a crucificar entonces pecando nuevamente. Porque como ser humanos pecamos, pero si podemos poner de nuestra parte para obviar el pecado, mira, es mejor para uno. Bueno, acuérdense, el Padre levantó a Jesucristo al tercer día. Jesucristo venció la muerte. Y hoy día, mi gente, está a la diestra del Padre, reinando con Él. Ahí, a su derecha, reinando con el Padre, intercediendo por nosotros, dando oportunidad para aquellos que no han sido salvos, que digan: Jesús, te acepto como mi único y exclusivo Salvador personal. Sé que moriste por mí en la cruz, sin yo merecerlo. Creo que el Padre te levantó de entre los muertos y venciste la muerte al tercer día. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Asegura mi corona. Ayúdame a no caer en pecado. Esto es simple, simple, mi gente. Aquí le quiero traer también, o sea, que quería decirle que tenemos que pedirle a Dios que nos enseñe a vivir la vida conforme a su voluntad y no la nuestra. Queremos que sea hecha la voluntad de Él. Acuérdense de eso, la voluntad del Padre, la voluntad del Hijo y la voluntad del Espíritu Santo, y no la nuestra. Tenemos que aprender a escuchar la voz del Espíritu Santo cuando nos habla. Si tú invitas a alguien a tu casa, esa persona entra y estará contigo. Asimismo es cuando tú invitas a Jesucristo a tu corazón. Él toca la puerta. Muchos somos amonestados y sentimos ese cosquilleo, esa inquietud. Él toca la puerta, pues un caballero. Si tú abres tu corazón, Él entra. Dice la palabra que Él toca la puerta. Si tú abres, Él entra y cenará contigo y tú con Él.
Yo estoy trayendo todo lo que dice la Biblia. Ay, yo no me estoy inventando nada. Y le exhorto que lo que yo le he dicho aquí, lo busque. No quiere usar la Biblia, no tiene Biblia o esto se te hace un poquito incómodo porque no la entiendes, búscala en Google. Traten de que se haga referencia, la búsqueda que haga referencia a la Biblia, la Reina Valera, versión 1960. Es lo que les recomiendo. Pues leyéndole aquí en Mateo 24, versículo 4, dice, respondiendo Jesús, les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Y eso lo estamos viendo. Pero aún no es el fin. Misericordia. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrán pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Apercibido, tenemos que estar listo, preparado. La misma Biblia nos dice, o sea, que tenemos que estar preparados. O sea que no nos podemos dejar engañar porque digan, he aquí el Cristo, allá el Cristo, como ha sucedido. Otra referencia que tenemos en de la Biblia es Apocalipsis 20:15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Mira, mi gente, hay veces que uno se quema con una olla caliente, un sartén, una cafetera, y duele. Imagínate ser lanzado en el lago de fuego, ahí va y tu alma, y esa alma va a sentir. Lamentablemente va a sentir. Como si tuviera el pellejo encima, o si tuviera la carne. Porque es el propósito. Y no hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás. El momento es ahora. El momento es ahora, mi gente. Volviendo a Apocalipsis 20:15. Lo que podemos decir, o sea que si su nombre no está escrito en el libro de la vida, porque se dejó engañar de falsos profetas sin escudriñar la palabra, pues lamentablemente les digo, no se vista que no va. Aquí no aplica la ley bendito. Escudriñen la Biblia, mi gente. Estúdienla. Mas guarden lo que han leído y aprendido en su corazón, como le mencioné ahorita, que así es como yo oro al Espíritu Santo, para que permita que yo pueda guardar en mi corazón lo que leo y en mi mente, para poder ministrar a otras personas, evangelizar, para poder predicar. Porque muchas personas no entienden la Biblia y entonces se encuentran en una situación que hay varias versiones de la Biblia. Se encuentra en una situación que compran una Biblia que dice, mira, esta la entiendo mejor. Pero tengan cuidado, esa Biblia la han omitido. Le han omitido muchísimas cosas, perdón. Por ejemplo, en Mateo 17:20 o 21. Esto, ahí, déjenme buscárselo aquí para tenerlo como referencia directa. Es el 21. Cuando Jesucristo le estaba explicando a los discípulos porque no podían sacar de un muchacho endemoniado, el demonio que tenía. Indica en el versículo 21, pero este género no sale sino con oración y ayuno. Hay Biblias que ese versículo está omitido completamente, del 20 brinca al 22. Cuando usted vaya a comprar una Biblia, verifiquen si tiene ese versículo. Este es uno de los ejemplos. ¿Por qué lo omiten? Eso es a propósito, porque hay gente con malas intenciones. Sí, vamos a traducir esto, que lo entiendan así asado. No, lo que sucede es que este es un gran secreto. Y entonces nos está diciendo aquí Jesucristo, pues está en rojo,
Él hablando que indica que ese tipo de género de demonios no salían sino con oración y ayuno. El secreto está en la oración y el ayuno. Cualquier cosa que nos emprendamos y está de acuerdo con la voluntad de Cristo. Si no está de acuerdo con la voluntad del Trino Dios, va a haber obstáculos. Acuérdense de eso. Y esto, como ya ustedes ven, le he traído tantas referencias bíblicas de cómo vendrá el Señor Jesucristo a buscar su iglesia. Y así por el estilo. Ahora yo te pregunto, ¿eres parte de la iglesia de Jesús? De la parte de esa iglesia que Jesucristo viene a buscar. La iglesia no es las cuatro paredes, la iglesia es la congregación. El templo son las cuatro paredes. So, tenemos que estar como las 10 vírgenes. Acuérdense, hubo 5 que trajeron aceite para sus lámparas y hubo 5 que trajeron aceite adicional para estar lista, para cuando se le acabe el aceite, llenar nuevamente su lámpara. Eso quiere decir, no dejes que tu fe se mengue. Cuando tu fe baje, arrodíllate, ora, reprende, pide a Dios que llene tu copa. Deje su copa boca arriba todo el tiempo para que Jesús te la llene de su gloria, que esté rebosando esa copa. So, mi gente, busca de Cristo primero y ponga a Dios primero para que viviendo en obediencia les vaya bien. Como les dije ahorita, por favor, mucho ojo con los engañadores. Hagan referencia a la Biblia si tienen duda de algo. Recuerde que si algo suena muy bueno es porque probablemente lo es. Como dice el americano, if it sounds too good to be true, there certainly is. ¿Ok? So, mi gente, nada, con esta me despido. Y si usted que está viendo este video siente su corazón que usted quiere aceptar a Jesucristo como su único y exclusivo Salvador personal, hágalo. Cierre los ojos ahí mismo donde usted está y diga: Padre, perdóname, perdona mis pecados, Señor. Reconozco que he errado, que te he fallado, Señor. Pero yo pido tu misericordia sobre mi persona, Jehová. Padre, yo acepto a Jesús, tu Hijo amado, que vino aquí a pagar el precio de este servidor inútil para que yo pueda tener vida eterna. Padre, era tu presencia en Él y por tu misericordia Él murió por nosotros para pagar el precio. Reconozco, Padre amado, que tú lo levantaste al tercer día y Él venció la muerte. Padre, asegura mi corona allá en los cielos y escribe mi nombre en el libro de la vida. Padre, una vez más te digo, acepto a Jesús como mi único y exclusivo Salvador personal y en Él creo. Gracias, Jehová. Amén. Así de simple. Así de simple, hay bodas en el cielo. Así de simple, el Espíritu Santo va a venir donde ti. Porque fue el consolador que Jesucristo dejó. La parte desde el Espíritu de Dios para que esté contigo. Inmediatamente que tú lo aceptes como tu único exclusivo Salvador. Y te felicito si hiciste esa oración. Bueno, mi gente, sin nada más les dejo. Gracias una vez más por estar en esta su casa de Ministerio Café con Cristo y acompañándome. Dios le bendiga. Le amo en Cristo. Un abrazo y que Dios le bendiga. Se me cuidan. Amén.